Llega. Somos arte. Somos sabor. Somos cultura. Agradezco a los directivos de Radio Nacional y empezamos entonces, después de esta presentación, con Somos Cultura, esta nueva temporada, en la que vamos a hablar sobre un tema que es liminal, pues inaugural, que tiene que ver con algo fundacional, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la identidad. Por eso es que tenemos dos invitados maravillosos. Nos acompañan Armando Medina, Paz Decano Nacional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, y Alexander Huerta Mercado, antropólogo. Entonces esta mesa está aquí para conversar sobre este asunto en un primer bloque en el que el asunto puede ser que nos deje sin identidad más bien, pero empecemos a conversar sobre esto. Alexander Huerta, el debate sobre este asunto es uno que tiene mucho tiempo y es algo en el que a veces hasta nos confundimos. ¿Cómo piensas tú que los peruanos perciben su propia identidad? ¿La perciben? Bueno, primero, gracias Hugo de estar aquí, y es un honor estar con Armando y estar con Carla, ¿no? Son personas que yo admiro mucho, y a ti también te admiro. Muchas gracias. Mira, a ver, primero, es un tema que parece polémico, podemos debatir, ese es el detalle, pero a veces me pregunto si las personas se preguntan por su identidad y son más bien los antropólogos los que nos hacemos problema por eso, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que yo creo que la identidad es un proceso, por poner alguna definición, por el cual yo me considero idéntico a mí mismo y totalmente diferente a los demás. Uh-huh. Eso implica que yo, para tener una identidad, tiene que existir un otro, una otra, cosa que así yo me puedo definir. Yo lo que he visto que a veces si uno le pregunta a uno mismo cuál es tu identidad, uno podría primero tener algún tipo de duda, porque muchas veces no nos cuestionamos nuestra identidad. Y en la selva, los grupos, las comunidades étnicas recién se han cuestionado esto cuando aparecieron los colonos. Muchos nombres nativos en realidad significan nosotros los humanos, los verdaderos humanos, porque efectivamente ha sido la concepción que todos tenemos de nosotros mismos hasta que aparece el otro. Habiendo dicho esto, yo pienso que en la modernidad se nos cruzan un montón de identidades. Uh-huh. Porque compartimos un montón de comunidades de consumo, un montón de comunidades emocionales que nos hacen distintos en varios aspectos frente a los otros, ¿ya? Y con la migración también ha explotado esto, y con la otredad que ha generado pues el racismo, la exclusión, no solamente se han generado otras identidades, sino se han impuesto algunas identidades. Pero insisto, o sea, en muchos casos la identidad es un problema que a veces no lleva con nosotros, sino que académicamente lo ponemos, ¿no? Eso pienso. Muy interesante tu punto de vista, porque podemos cotejarlo con los de nuestros otros compañeros dentro de esta mesa. Carla, esta visión que tiene que ver con el tema de la identidad como algo que es enfocado desde el mundo de la academia, pero que no necesariamente refleja lo que está ocurriendo en el mundo de la vida cotidiana, hace que estas concepciones sean diferentes, que sean irreconciliables, o que necesitamos tenerlas a ambas para poder entendernos. Creo que la identidad o la necesidad de una identidad es algo que es resultado de la modernidad y la idea de nación. Creo que tiene un origen un poco patriótico, digamos, ¿no? Al menos la identidad tal como la entendemos ahora. Y ese es un tema que, por ejemplo, durante el gobierno militar de Velasco se enfatizó mucho el tema de la identidad, qué cosa era ser peruano. Y en ese caso la otredad estaba muy a flor de piel, ¿no? Incluso se llegó a inventar, no sé si será verdad, pero había como la intención de tener un desencuentro con Chile. Chile era el otro, ¿no? Creo que esos temas de identidad también se ponen en juego muchas veces en las elecciones, ¿no? En los procesos electorales. Por ejemplo, que la candidata Keiko Fujimori aparezca con la camiseta de el fútbol, ¿no? Con la camiseta de la selección peruana de fútbol, que es un tema también que se ha utilizado mucho porque ahí se apela a una identidad, ¿no? Una identidad que es peruana, que apoya el fútbol, que reza, ¿no? También ocurrió con Castillo, y ese fue un caso muy interesante porque el país durante el proceso electoral prácticamente se dividió, ¿no? Algunos llamaban el Perú profundo,
pero se estableció una distinción muy clara entre provincias y Lima, o entre otras regiones y Lima, como las regiones quieran llamarse. Ujú. Porque también hay que tener cuidado con un vocabulario justamente identitario, ¿no? Y en el caso de Castillo tenía que ver justamente con revalorar una identidad que no era propia, sino que se sentía una identidad que había sido adjudicada, ¿no? Como alguien menor, inferior, y eso dio a una serie de discusiones que incluso limitaron la manera como se eligió a los ministros, Ujú, ¿no? ujú. O a otros funcionarios del Estado. Entonces, yo creo que sí, la identidad aparece en ciertos momentos. Creo que el tema de identidad es complejo, es algo que siempre está, digamos, formándose, porque uno va cambiando de identidad a lo largo de la vida, porque también influye los años, los procesos hasta fisiológicos, digamos, ¿no? Entonces creo que es un tema muy, muy complejo. Esa complejidad es algo que le añade un encanto particular al tema, porque una de las cosas que se dice a propósito de lo que es nuestro país es uno que tiene que ver con una gran diversidad de distintas índoles, diversidad étnica, diversidad ecoambiental, diversidad de subjetividades, y entonces eso, y ahora quisiera pasarle la posta a Armando Medina también, forma también parte del debate. Nuestros dos invitados acaban de mencionar, entre otras cosas, el tema del otro, de la alteridad, de yo veo al otro como parte de mi comunidad, o lo reconozco o no, o le doy un valor dentro de las relaciones que establezco con ellos. Y está por otro lado también este asunto de la modernidad, que es que en este contexto de multipolaridad, de hipermodernidad, de medios de comunicación en los que Taylor Swift tiene particulares conciertos multitudinarios, y que se pone por encima, por ejemplo, de algunas manifestaciones culturales locales, hacen que las identidades sean no solamente plurales, sino casi que flexibles, como que adaptables a cada momento. ¿Cómo la ve? Sí, efectivamente, ¿no? Gracias por la invitación. Y yo creo que debo partir primero haciendo una breve, tal vez, identificación o clasificación de lo que es la identidad. Debemos primero entender que hay una identidad individual, hay cómo nos sentimos, cómo somos, hay una identidad territorial, a dónde pertenecemos, dónde estamos, y hay una identidad social también, en el grupo y en el colectivo en el cual nos encontramos. Entonces, esto nos hace ver que en estas tres aristas, nada más por mencionar algunas, porque hay más, nos permite ubicar al sujeto como parte de un entorno mucho más allá de lo que es propiamente. Ahora, entender la identidad efectivamente es muy flexible, muy dinámica, y voy a tomar un concepto de Zygmunt Bauman que habla de las modernidades líquidas. Yo hablaría de una identidad líquida también, porque se va readaptando dentro del proceso mismo y de la dinámica social en el cual los sujetos se van desarrollando dentro de los procesos históricos, sociales, culturales, y van a ir moldeando comportamientos de acuerdo a circunstancias. Por ejemplo, hacían referencia a lo que fue la selección, lo que fue Castillo, que muchos lo admiraban por su sombrero, ¿no? Dicen, era un presidente de sombrero. Entonces, un poco que se parecía al de Alex. Parecía el sombrero de Alex, ¿no? Bueno, pues después teníamos a otro personaje chachando hoja de coca en el Congreso. En la explanada de Machu Picchu. Y bueno, tantas cosas que tratan a través de estos elementos simbólicos o tal vez imaginarios o representativos de recoger una identidad para visibilizar algo, y lo llevan en otros contextos que puede ser, pues en este caso, los hechos políticos. Pero la identidad no solamente va a ese terreno, sino la identidad se construye, por ejemplo, en lo que más conocemos y está muy difundido, la gastronomía peruana, por ejemplo, o las fiestas. Por ejemplo, ahora estamos fiesta de Candelaria, ¿no? Fiestas de Puno, y ya viene el carnaval de Cajamarca, carnaval ayacuchano. Entonces, cada uno va creando identidades en diferentes momentos y circunstancias que el ser humano va desarrollando, pero siempre, y coincido con Alex cuando dice, necesitamos del otro para mirarnos y recrearnos y construir nuestra propia identidad. Ahora bien, esto que está mencionando aterriza en el tema de la cultura. Anteayer hemos celebrado el Día del Pisco, creo, ¿no? Sí, claro, ¿no? ¿También? Y también, Bueno. entonces, esas cosas, Alex, hacen que sea difícil centrar la discusión, o más bien hay que soltarla para que tenga otras aristas. Hay que identificar también que hay un elemento de poder, ¿no? Que genera que algunas identidades sean más visibles que otras, en algunos casos, o que algunas identidades primen en algunas
partes que otras, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Digo que es un problema porque también hay una lucha y resistencia por algunas identidades que se encuentran marginadas y también una negociación, ¿no? En ese sentido, ¿no? O a veces algún tipo de fusión para que algunos grupos tengan que generar algo, o por ejemplo las identidades de género, que ha tenido que haber realmente una lucha que es bastante desigual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso lo veo bien claro. Por otro lado, lo que pienso es de que en el caso de la gastronomía es un caso para mí interesante porque en la comida tenemos el ejemplo de una mistura que es positiva. La mistura en una ciudad capital, por ejemplo, ha sido visto con racismo, con prejuicio, con clasismo, y curiosamente en la comida es donde se ha visto un acuerdo social que incluso da orgullo. Había una identidad culinaria que es evidentemente construida y muy bien construida, que ha generado un sentimiento de orgullo, porque el fútbol no lo ha logrado, porque el fútbol también es una identidad, ¿no? Cierto. Pero, o sea, el fútbol no ha podido, o incluso la artesanía no nos une, porque claro, es para los turistas. Incluso yo diría que Machu Picchu todavía no, porque es más para los turistas, pero la comida sí ha logrado un acuerdo social, porque el que menos come, come y siente que la comida peruana es que es la mejor del mundo, ¿no? Entonces está perfecto, pero eso nos lleva a entender que hay elementos identitarios que se construyen colectivamente y que se pueden fusionar usando también un término culinario. Entonces también está en nosotros construir identidades que no sean necesariamente desde un lado hegemónico, sino que sean de diálogo, de acuerdo, ¿no? Como lo hizo la cultura chicha en su momento, ¿no? Con bastante dolor, pero que, o sea, Chacalón logró unir, digamos, a gente que venía de varios sitios, no necesariamente clubes provinciales o departamentales, sino toda esa fusión, ¿no? Que se hizo con bastante alegría, incluso las letras que tiene Soma Cultura. Entonces sí se pueden lograr identidades que armonicen, grupos que de otra manera estarían disociados, ¿no? Entonces la identidad es una creación humana que puede ser bastante heroica, que a veces se tiene que oponer a todo un sistema, pero se puede lograr cosas bien bonitas, como hemos logrado, ¿no? Ya, soy optimista. Eso me gusta. Y ahora vamos a pasarle la posta del optimismo a Carla. Sí, por favor. Continúa con el optimismo. Por favor. Carla, en tu trabajo siempre has estado centrado y atendiendo mucho la cultura juvenil. La cultura, la creación desde ellos de distintas alternativas expresivas. Una de ellas es el cómic, pero también está la música, también está el reconocimiento de culturas o subculturas juveniles que forman parte también de lo que es la peruanidad, de lo que podríamos definir como difícilmente identidad, pero ahí está. Entonces cuéntanos un poco cómo ves esta efervescencia contemporánea y cómo es que esto está relacionado con lo cultural. Creo que cuando hablamos de jóvenes, aquí sí hay un corte, y eso no tiene nada que ver con optimismo o pesimismo, pero hay un corte bien claro entre estas culturas juveniles que están emergiendo en los medios, en las redes sociales, de manera virtual. Y tiene que ver con una imagen, sobre todo para los cantantes, ¿no? Acabamos de ganar el Grammy, ¿no? Grammy global, no latino, global. Así es, el Grammy global. Me ha encantado que digas acabamos de ganar, porque uno se termina identificando con ese tipo de cuestiones. Bueno, peruanos, claro. es una de las identidades que tenemos. Pero sí me interesa marcar esa diferencia porque me parece sí que se trata de una cultura mediática. Y creo que nosotros hemos desarrollado una cultura más bien que era presencial, que tenía que ver con vínculos que establecíamos entre nosotros, que se parecían, digamos, un poco, que además era como más unitario en términos generacionales. Regreso al gobierno de Velasco. Todos teníamos que cantar Tengo el orgullo de ser peruano, soy feliz, y todos cantábamos las mismas canciones. Y la marcha de banderas en el mástil del colegio. Porque en esa época había un solo modelo educativo, los canales de televisión también eran pocos y tenían como una estructura bien clara de qué cosa era la identidad nacional. Jugaba mucha importancia el manejo del quechua, por ejemplo, en esa época. Ahora es distinto. Ahora, digamos, hay jóvenes que se pueden dedicar a múltiples cosas, pero creo que se ha abierto un nicho identitario en la música que es bien interesante, que tiene que ver con
fusionar géneros que están de moda, digamos, el K-pop, ¿no? Ajá. Y fusionarlo con el quechua, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, porque tenemos un cantante que acaba de sí, ser reconocido, Q-pop. así Q-pop. es, Q-pop. Entonces, eso me parece algo muy interesante, ¿no? O sea, cómo los jóvenes están reinterpretándose a sí mismos, ya no es, digamos, un quechua que estaría vinculado a lo rural, ¿no? Eso ya se fuma, desaparece. Claro. Entonces, eso me parece muy interesante porque nos hace ver que el tema de las lenguas, que siempre ha sido un tema largo de discusión en el Perú porque la educación es en castellano, Sí, sí. sin embargo, el quechua sigue ahí y se moderniza de una manera que nunca antes habíamos percibido, a mi parecer. De repente sí ha habido, yo estoy obviando algo, de repente ha habido boleros en quechua, pero yo no recuerdo, o salsa en quechua, que se haya dado algo así. Sin embargo, ahora, rock, claro, con hay- Wishpa, hay- claro. Hip Ya, hop en Guaruspa. quechua, pero acabas de soltar una idea extraordinaria que la vamos a proponer para que hagan boleros en quechua, porque creo que esa es una de las cosas inéditas sensacionales. Miren, yo me había jurado en mi trabajo como comunicador social nunca repetir la palabra esta de se nos agotó el tiempo, que es una clásica en este tipo de programas. Pero tenemos unos segundos para que cada uno de ustedes, a propósito de lo que ha comentado, dé un puntillazo final a sus intervenciones. Bueno, estamos aquí un grupo que estamos pensando en la identidad, creo que eso ya es bastante y es bonito que construyamos juntos. Creo que el secreto de la identidad lo hacemos todos nosotros. Eso es todo. Maravilloso. Bueno, yo creo que la identidad debe ser un tema que siempre debe estar en la vitrina para poder seguir conversando, para seguir reflexionando con los jóvenes y las nuevas generaciones, porque seguimos construyendo una identidad de manera dinámica, constante y permanente, y nuevamente éxitos en el programa que inicias el día de hoy. Muchas gracias, Armando Medina, y Carla Sagasti cierra este bloque. Bueno, voy a cerrar en realidad apelando a algo que ya de repente para los jóvenes es algo viejo, pero estaba pensando en todas las sangres de Arguedas, que puso esta posibilidad de ser todos y ser distintos, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y muy valioso para todos nosotros. Quiero agradecerles infinitamente su presencia en este programa. Hemos empezado con el pie derecho y con el izquierdo atrás también, porque así debe caminar uno siempre. Muchas gracias.